La producción de Otra Mañana se comunica con los nuevos Motorola Moto G34 5G y Moto G24. Hello, Moto. Con un Yamandu Orsi posicionado en el primer lugar de las internas según todas las encuestas, el Frente Amplio llega al final del primer tramo del año electoral. Y si bien la coalición de izquierdas ha recuperado posiciones según todas las encuestadoras, esta última etapa termina con sus sobresaltos. Comenzó siendo una competencia de 4, finalmente llegaron 3 y la polarización determina que sea una elección prácticamente de 2. Luego llegó una denuncia falsa sobre el favorito que a la postre se sabría era falsa efectivamente, que sacudió a la interna y puso un manto de dudas sobre el resultado. Más adelante, el expresidente Mujica y la exvicepresidenta Topolansky cuestionaron a Carolina Cose y de alguna manera a la unidad en la coalición de izquierdas. Hoy, las crónicas de la radio, televisión y prensa señalan las dudas sobre el curso económico que llevaría adelante un nuevo gobierno del Frente Amplio, extremo que ha sido utilizado por la coalición de gobierno. Entonces, ¿cómo cierra el Frente Amplio estas internas? ¿Cómo despejar dudas sobre el manejo económico? Lo conversamos en nuestra entrevista central con Mario Vergara, senador del Frente Amplio, líder de Fuerza Renovadora y de Convocatoria Serenista Progresistas. Francisco Morales, Otra Mañana. Senador, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, un gusto estar nuevamente con ustedes y con la audiencia. El gusto es nuestro por recibirlo. Le preguntaba recién cómo viene cerrando la campaña electoral, imagino con muchas actividades. Sí, permanente, ¿no? Nosotros ya llevamos, todo el año pasado recorrimos muchísimo el interior, este año ni que hablar, y la cantidad de actividades a nivel de prensa, de comités, de actos, de reuniones con fuerzas vivas en todos lados, que es como debe ser, y es lo que le da contenido al sistema democrático en Uruguay. A mí me parece fantástico recorrer el país y cruzarnos y chocarnos entrando y saliendo de medios de comunicación con referentes de todos los partidos. Creo que eso es lo que, esa cercanía, esa capilaridad que se busca desde el sistema político en todo el territorio es lo que le da contenido a la democracia uruguaya. Ha habido varios de esos cruces, digamos, entre precandidatos, entre instancias. De hecho, el otro día se dio un encuentro entre Orsi y Cose en un acto, justamente allí en el departamento de Canelones. Sí es. Da la impresión de que a veces la cuestión discursiva tiene una intensidad y en los hechos, en la política, en los actos, en la vida cotidiana de los partidos y de los precandidatos, la cosa es distinta. ¿Es así? Hay fraternidad, dentro del Frente Amplio hay fraternidad. Lo que pasa es que la interna tiene esa doble característica, que es de competencia para la elección de las candidaturas, pero también de cooperación, porque apenas pasado el 30 de junio se arma la fórmula y todo el mundo atrás de esa fórmula, porque es la única manera en la que el Frente Amplio va a ganar la elección. Entonces esa dualidad de competencia y cooperación a veces se refleja así en algún rifirrafe público, pero en un contexto de fraternidad. También se ve en la coalición, ¿no? Que ahora, como pareciera ser que algunos integrantes de la coalición toman más distancia de gobierno, con más dureza y demás. Bueno, yo creo que en el frente la fraternidad está, el espíritu unitario es indiscutible, porque todos hemos aprendido que no sobra nadie en el Frente Amplio, ni en lo electoral, ni en lo político, ni a la hora de gobernar, pero estamos en una fase de competencia por la candidatura, así que bueno, es esperable compensar esas dos tendencias que pueden sentirse contrapuestas. Usted dice que no sobra nadie, es la segunda vez que utiliza ese concepto, por lo menos en estos reportajes aquí en la radio, en nuestro programa. Menos mal que resisto archivo. Resiste archivo, efectivamente. La pregunta es si en la interna del Frente Amplio todos han comprendido ese mensaje. Le pregunto porque cuando usted era precandidato todavía, tuvo que salirle al cruce el senador Sánchez en un momento, luego ocurrieron los comentarios de Mujica y Topolansky sobre ese aspecto. Más que eso, esa es una pregunta. Y la otra pregunta es, ¿cómo se lleva adelante una campaña interna cuando en última instancia se compite contra el otro y se intentan poner ciertos énfasis en lo que uno hace bien y lo que el otro tal vez no tanto? Bueno, hay que tener un equilibrio, por lo que digo.
Hoy competimos, pero mañana tenemos que estar codo a codo. Hoy compiten, pongamos, Yamandú y Carolina, pero todos sabemos que la fórmula la van a integrar Yamandú y Carolina. Los Frente Amplistas vamos a definir el orden, con lo cual la competencia de hoy no puede ser dada de tal forma que el 1 de julio, cuando ellos conformen la fórmula, no haya una afinidad clara y una sintonía clara de camino a la elección más importante, que es la elección nacional. Por lo tanto, hay que mantener esas lógicas, esos equilibrios. Yo soy muy partidario de que la gente reivindique las bondades de cada candidato, de su candidato o candidata. Y no soy tan partidario de buscar de manera explícita la crítica hacia el candidato que adversario circunstancial. Yo me manifesté públicamente en contra o que no estaba afín al tipo de declaraciones que usted maneja. Por ejemplo, el de Lucía, el de Pepe con respecto a Carolina. Entiendo el derecho, por supuesto, y la reivindicación que hacen Pepe, Carolina, y podemos hacer muchos de las bondades, las fortalezas que puede tener Yamandú. También creo que en la misma tónica, las críticas que ahora se escuchan de parte, por ejemplo, de Juan Castillo con respecto a un eventual ministro de Economía de Yamandú Orsi, creo que están exactamente en esa misma tónica que yo realmente creo que tenemos que erradicar del Frente Amplio. Es momento ahora, a 4 días de la elección, a 5 días de la elección, entablarnos en esa discusión. Yo creo que tiene más una intencionalidad de incidir electoralmente ahora en la interna, pero de la mala forma, como también lo critiqué en lo anterior, más que, por ejemplo, una verdadera discusión sobre el fondo de la gestión económica futura de un gobierno del Frente Amplio. Yo creo que esas cosas son a veces cosas que se salen un poco de una línea que yo creo que tenemos que mantener, que es de fraternidad y de competencia, pero con fraternidad, pensando que después nos precisamos todos para ganar. Entonces usted plantea que lo dicho por Castillo de alguna manera busca incidir en la interna y decir, el proyecto económico que llevaría adelante un candidato con un O'Donnell como respaldo no sería el de la izquierda. No, bueno, el proyecto económico va a ser del Frente Amplio. Quien conduzca, que será el ministro, tiene una impronta, pero en un proyecto que es del Frente Amplio. Yo tengo una tranquilidad que espero no pecar de ingenuo, pero tengo la tranquilidad de que la impronta astorista en la gestión económica de los gobiernos del Frente Amplio, de Astor y su equipo, ha penetrado, se ha impregnado en la inmensa mayoría del Frente Amplio. Comprendimos que hay un orden macroeconómico que respetar para poder llevar adelante cualquier proyecto de desarrollo económico, social, cultural. Y por lo tanto entiendo que hay una muy buena base de gestión económica que la gente conoce, que obviamente siempre hay cosas para corregir, mejorar, pero que la gente conoce y que de ese libreto no va a haber demasiada distancia. Ahora, cuando usted depuso su candidatura presidencial e hizo una serie de declaraciones en ese momento, de hecho se firmó un documento con Orsi por este aspecto, usted usó una frase que hablaba sobre el gobierno en disputa. Así es. De hecho, usted fue el tironeado en la gestión de Mujica cuando se hablaba, por ejemplo, de 2 equipos económicos. ¿Eso es el pasado ya? ¿No puede ser que con una declaración como esta se agite nuevamente el hecho de que vuelva a ser la gestión económica motivo de tironeos? Bueno, por eso es que nosotros salimos, creo yo, con claridad y firmeza a plantearlo, porque nosotros tuvimos 15 años de gobierno. Yo creo que pasando raya al frente dejó un país mejor en bienestar, en igualdad, en derechos, pero cometimos errores, por algo perdimos, nos alejamos de la gente, pensamos con soberbia que teníamos las elecciones ganadas para siempre y por lo tanto se dio esos juegos, ¿no? de gobiernos en disputa, de 2 equipos económicos. Y bueno, yo creo que después del proceso de autocrítica que hizo el Frente, esas cosas deben haber quedado claras de que no podemos gobernar con esa lógica, porque no tenemos las elecciones ganadas para siempre y porque no se obtienen los mejores resultados de esa manera.
Por lo tanto, a mí me gustaría pensar que hemos aprendido esa lección como Frente Amplistas y que no hay lugar para que haya confusiones en la conducción económica. Eso lo escribimos en el acuerdo explícito, en el documento de acuerdo que firmamos junto con Yamandú en la oportunidad en la que nosotros decidimos acompañar su precandidatura, de que la gestión económica tiene que basarse en el orden macroeconómico, en políticas, por supuesto, de crecimiento, de distribución, de inclusión, ni que hablar, pero basadas en el orden macroeconómico sin confusiones. Y cuando decimos sin confusiones, entiendo que significa sin debates de dos equipos económicos o de gobiernos en disputa. Yo creo que eso sería un error enorme que podría cometer el Frente Amplio en el próximo gobierno si es que no aprendimos las lecciones que la vida nos dio, ¿no? Senador, a título personal a usted, el nombre de Gabriel Odone, ¿qué le sugiere? Teniendo en cuenta su experiencia privada, pero también su adherencia durante una buena cantidad de años al Partido Socialista. A usted, a título personal, ¿qué le sugiere el nombre? Yo lo veo como una posibilidad, como alguien posible, pero después yo no voy a estar opinando ministerio a ministerio de algo que todavía está lejano, porque para ponernos a distribuir ministerios primero hay que ganar la elección. Para ganar la elección tenemos que tener una gran elección interna este domingo. Así que y lo que creo que no debemos hacer justamente es utilizar esa discusión con una intencionalidad electoral inmediata. Porque de estas cosas siempre quedan ruiditos, ¿no? Y son innecesarios, son equivocados en todas las direcciones. Así que focalicémonos en hacer una gran interna. Nosotros, los sereñistas, con la lista 95, estamos acompañando la precandidatura de Yamandú, que aspiramos a que sea quien encabece esa fórmula junto con Carolina, y después ganar la elección nacional, que está muy reñida, que está muy peleada, lo cual reafirma esa lógica de que nos necesitamos todos para ganar. ¿Un futuro ministro de Economía debería provenir de un sector del Frente Amplio o entiende usted que no necesariamente debería ser así? Tiene que ser alguien frente amplista, por supuesto, pero de que provenga, tú decís, orgánicamente de claro, algún sector. De que sea necesariamente de respaldo de un sector. No. O que tenga el respaldo del presidente de la República ya alcanzaría para que no, yo creo que fuera designado. Siempre no hay que poner una cosa estrictamente en oposición a la otra. Tiene que tener la confianza del presidente, sin duda, no solo porque el ministro de Economía, el que maneja la caja de tu empresa, tiene que ser de tu confianza, sino que también tiene que contar con el respaldo sistemático del presidente de la República, pero y también hay en una lógica de ciertos acuerdos, ¿verdad? No tiene que ser de un sector necesariamente. Tampoco tiene que surgir de una votación dentro de un gabinete, pero tampoco se puede imponer a ningún nombre cuando eso genera dificultades después para la gestión. Pero yo ahí confío. Yamandú ya ha sabido conformar buenos equipos con mucho equilibrio en la Intendencia de Canelones, así que yo ahí confío que eso no va a ser un foco de dificultades. Una última pregunta para cerrar este capítulo. Sí. Usted planteaba recién el tema de los nombres, primero hay que ganar la elección, por supuesto. En la elección anterior, Daniel Martínez, cuando vio que el escenario se había presentado con cierta dificultad para la segunda vuelta, sobre todo, había planteado dos nombres para el gabinete. Había planteado ya algunos dos en la primera etapa, uno era Leal en el Ministerio de Interior, y llegado a la etapa del balotaje planteó a Astori como canciller y a Mujica en ganadería. ¿En qué momento en una campaña que, como usted dice, va a ser reñida, es el momento de soltar nombres que terminen de consolidar posiciones en una elección? Bueno, yo creo que usted hace un análisis correcto. Hay que ir midiendo la temperatura de la campaña. Y a veces la definición de nombres, en el momento en que se largan, la forma que se larga, obviamente tiene que tener evaluado cuál es su impacto en el terreno electoral. Creo que usted hace un buen análisis de que cuando Daniel apeló a Danilo, a Pepe, a Cristina Lustenberg, a Lucía Echeverri y a mí
para anunciar un paquete de ministerios camino al balotaje, es porque, como bien decía usted, había una evaluación de un panorama muy complicado para la elección del Frente Amplio. Y bueno, yo creo que no hay recetas a priori en este sentido. Hay que ir midiendo la temperatura de la campaña, y bueno, y el candidato y la fórmula irán viendo en qué momento y quiénes y en qué lugares deberían ir anunciando cosas. No hay por qué adelantarse demasiado. Hay que ver cómo se procesa la perspectiva electoral. Uh-huh. Volvamos a lo electoral, senador. A mediados de abril usted decidió deponer su precandidatura presidencial. Pasado el tiempo y viendo cómo Orsi aparentemente ha consolidado su posición en la interna, ¿cómo valora aquella decisión? Y creemos que fue la decisión correcta. No sin dolor, no sin frustración, eso hay que decirlo con claridad, nuestra y de una enorme cantidad de compañeros y compañeras que todos los días se juegan en la militancia, en el esfuerzo, en la energía, en el corazón por este espacio. Pero creemos haber tomado la decisión correcta, por supuesto porque creemos que hemos incidido decisivamente en el curso de la campaña interna, eso se verá ahora este domingo, sino también en la en la perspectiva del fortalecimiento del espacio serenista. Nosotros creemos que esa decisión es lo que nos va a permitir contribuir de mejor manera a los dos objetivos que tenemos. El primero, contribuir al triunfo del Frente Amplio. Y segundo, y vinculado a eso, entendemos que la mejor forma de contribuir al triunfo del Frente Amplio es con un espacio serenista potente. Así como los demás espacios del Frente tienen que ser potentes para que ganemos, indudablemente por su impronta, por su inserción en un montón de sectores sociales, por trayectoria y demás, el espacio serenista tiene un rol muy importante para contribuir al triunfo del Frente Amplio. Y creemos que con esta decisión la perspectiva es la de un espacio serenista más potente del que teníamos cuando teníamos nuestra propia precandidatura, pero como bien usted analizaba al principio, en el camino se dio un proceso de altísima polarización entre las candidaturas de Yamandú y Carolina. Entonces, esa polarización hizo que las otras candidaturas que no estábamos en esos polos comenzáramos a retroceder. Por lo tanto, creemos, como la candidatura era una herramienta, no un objetivo en sí mismo, entendimos que debíamos dar un paso al costado. Decidimos acompañar la precandidatura de Yamandú por razones de evaluación política y aspiramos a tener una gran presencia electoral como 95 ahora en enero y en junio, y ni que hablar en el mes de octubre. Uh-huh. Usted lo dijo ayer al pasar, pero entiende que la decisión que tomó, convocatoria que tomó usted, que tomaron sus grupos, ¿terminó de consolidar la posición de Orsi en la interna? Bueno, es lo que parecen indicar las encuestas en general, ¿verdad? El proceso de polarización se fue consolidando a medida que había una percepción de una mayor paridad dentro de la interna del Frente Amplio, entre Carolina y Yamandú. Y creo que en el momento que nosotros tomamos esta decisión, lo que muestran un poco las encuestas es que esa paridad se frenó y hubo un despegue de la precandidatura de Yamandú. Que vuelvo a decir, tendrá que verificarse el domingo porque las encuestas y los encuestadores en estas elecciones internas tienen una tarea muy difícil porque acá el voto no es obligatorio. Incluso gente que te dice que está dispuesta a ir a votar de repente va o no va. Entonces ahí puede haber variantes y hay muchas cosas que están en los márgenes de error porque en esas circunstancias los márgenes de error son muy importantes. Pero por lo menos las tendencias que muestran las encuestas nos dan a interpretar, sáquenos todo el componente subjetivo que uno puede tener, pero lo han dicho los propios analistas de las encuestas, que nuestra decisión tuvo un efecto
que favoreció evidentemente la candidatura de Yamandú. En las últimas 3 internas el Partido Nacional votó mejor que el Frente Amplio. Sí. En la última, de hecho, tuvo 200.000 votos más. Así es. Ahora el Frente Amplio se ha planteado mejorar sustancialmente esos guarismos. Hoy lo compartíamos en los titulares. Se plantea que llegar a 300.000 votos Mínimo. sería Sí. por lo menos aceptable. Sí. ¿Qué impactos tiene que el Frente Amplio tenga una elección por debajo del Partido Nacional o la otra cara, por encima del Partido Nacional, teniendo en cuenta además que en esta interna, a diferencia tal vez de las anteriores, esta es más competitiva hoy en el Frente Amplio que en el Partido Nacional? Bien, a nivel de candidaturas es cierto, pero por la forma en que funciona cada partido, el rol de las internas es distinto. Y uno ve en el interior, sobre todo, una fuertísima movilización de los candidatos nacionales y locales del Partido Nacional, porque la votación de la interna le condiciona mucho más que en el Frente Amplio sus futuros lugares en las listas, en las posibles candidaturas a la Diputación o en las posibles candidaturas a las intendencias. Estuve hace 2 días en Maldonado. Está tapado de publicidad de la cantidad de referentes y de dirigentes del Partido Nacional. Y cuando uno escucha a los parlantes, la televisión, parece ya la elección departamental más que la interna. ¿Qué quiero decir con esto? Que el rol que tienen las internas, por ejemplo, el Partido Nacional, es mucho más definitorio en esas cosas. Por eso es que el Partido Nacional vuelca una enorme masa de recursos, incluso demasiada, creo yo, en lo que es el panorama del financiamiento de la política en Uruguay, y que entonces ahí se juegan mucho más, sobre todo en todo el territorio nacional. No solo, el territorio de los 19 departamentos, no solo a nivel de la candidatura. El Frente cometió un error, históricamente, que fue quitarle importancia a las internas. Porque nosotros tenemos otros mecanismos para resolver todas estas cosas. Pero fue un error, porque no entendimos que las internas eran un escalón en el marco de un proceso electoral único. Y que cuán mejor o peor parado estás en la interna, te posiciona mejor o peor en el trayecto hacia la elección nacional. No es lo mismo afrontar, como Frente Amplio, una elección nacional donde en la interna votaron 250.000 personas, que en una interna en que voten 300 o 350.000. No es lo mismo. Creo que esa es otra de las lecciones que debemos haber aprendido, por eso yo veo al Frente Amplio impulsando la votación, impulsando que la gente vaya a votar, porque es parte del proceso político que nos tiene que llevar al triunfo electoral. Y no es tanto si sacamos más o menos votos con respecto al Partido Nacional ahora. Yo creo que es muy importante sacar holgadamente más votos de los que sacamos en 2019 nosotros mismos. Porque, vuelvo a decir, lo visualizamos ahora con más claridad de que este es un proceso electoral que tiene unidad y que tiene como norte ni que hablar la elección nacional de octubre. No le voy a pedir aquí que haga lo que hace un rato nada más planteaba que estaba mal, que era discutir hacia la interna, digamos, o hablar de perfilismos en la interna, pero teniendo en cuenta que la elección, como usted planteaba recién, va a ser muy reñida a octubre y que seguramente el escenario se va a terminar definiendo, por lo menos en la presidencia de la República, en noviembre. ¿Es lo mismo de lo que surja de las internas del Frente Amplio ahora en junio? ¿Es lo mismo Cose o Orsi como candidatos? Lo que pasa es que ahí vamos a ir con la fórmula. Y la fórmula son ellos dos. No es idéntico que uno encabece o la otra encabece, ¿verdad? Pero quien gana la elección es el Frente Amplio. Y es la militancia, y es la fórmula trabajando conjuntamente, y es eventualmente todos los que podamos estar atrás, en la primera línea atrás de esa fórmula. Quien gana o pierde la elección es el Frente Amplio. Acá no hay superhéroes ni superheroínas que ganen las elecciones. Por eso yo le quito un poco de peso a ese argumento que escuché mucho en la campaña, de que hay que votar a uno porque te hace ganar y otro no porque te hace perder. Eso, la gente preguntada hoy sobre un escenario de balotaje puede razonar de determinada manera, pero después hay todo un trayecto posterior al 1 de julio
en que va a haber una fórmula. En esa fórmula van a estar los dos compañeros y atrás de esa fórmula vamos a estar todos. Y todos los sectores, toda la militancia. Así que yo me juego las fichas al Frente Amplio en su conjunto, a la militancia frente amplista, que es la que nos llevó al triunfo en 3 oportunidades anteriores. ¿Qué espera usted como líder de convocatoria para la elección primaria, por supuesto, pero sobre todo para octubre, teniendo en cuenta que convocatoria es, como yo he dicho más de una vez, el modelo 2.0 del Frente Liber Seregni, que además nace de una reflexión que ustedes hicieron, que yendo separados votaban peor, claro, que yendo juntos. Ni que hablar, porque además tenemos total afinidad política, todos los sectores que integramos convocatoria, yo te diría que no tenemos básicamente diferencias político-ideológicas. A veces se confunden las cosas con cuestiones tácticas, ¿verdad? Pero no hay diferencias político-ideológicas. Entonces es muy natural que todos los sectores que integramos convocatoria estemos juntos. Y mi perspectiva es que el espacio sereñista tiene que ser potente en la elección de octubre si es que queremos que gane el Frente Amplio. Nosotros pensamos que si la 95, si el espacio sereñista no es potente, perdemos como Frente Amplio la capacidad de llegar a una buena parte del electorado que es fundamental para el triunfo. Por lo tanto, la perspectiva es tener una gran votación ahora en la interna, pero sobre todo hacer la mayor contribución en la elección de octubre, porque si usted recordará, cuando el Frente Amplio perdió, los analistas hacían 1 millón de análisis con cortes distintos de donde el Frente perdió el electorado y demás. Básicamente una síntesis gruesa, todos decían, el Frente perdió el electorado en sectores vulnerables de la población, en donde el discurso de cabildo, de se acabó el recreo, prendió, sectores que de repente históricamente votaban al MPP o quizás al Partido Comunista, y bueno, está claro que el recreo no se acabó, y cabildo se lo ve muy venido a menos en ese sentido comparado con lo que estaba en 2019, y el segundo bloque, en donde el Frente perdió electorado, un caudal electoral importante, fue más sobre el centro político, que históricamente apoyaban al astorismo, al Frente Liber Seregni, y que fueron seducidos por el discurso de Talvi, ¿verdad? Bueno, también, Talvi hoy está fuera de la Troya política, pero ese espacio, los dos espacios tenemos que trabajar y mucho para recuperarlos electoralmente, y por lo tanto, vuelvo a decir, un espacio sereñista potente contribuiría decisivamente en ese terreno. Senador, el Frente Amplio ha acuñado en el último tiempo como partido político el lema de que el gobierno fracasó. Bueno, es muy lineal eso, ¿no? Porque totalmente. El gobierno plantea que se plantea que fracasó en todos los aspectos. La pregunta es, ¿usted efectivamente en cuáles entiende que el gobierno fracasó, que no dio la talla o el pie con la bola? ¿Y en cuáles se entiende que efectivamente hubo una o continuidad de lo que se venía haciendo anteriormente o una mejora de lo que se hizo anteriormente? Bien, es una pregunta muy amplia porque me está pidiendo que evalúe prácticamente todas las políticas y está muy bien. Confío en su capacidad de decir. Bueno, no me sobreestime. Yo voy a ser sincero en que ese es un eslogan al cual yo no le hubiera puesto tanto calor. Porque yo creo que esa no es necesariamente, así ni esa ni la de que el país se cae a pedazos, no es la percepción general en la sociedad uruguaya. Que hay problemas, que el gobierno, yo creo que en lo que sí fracasó es que incumplió prácticamente todas sus promesas. Y ahí podemos hacer una larga lista, ¿no? En ese sentido sí. Pero después yo creo que el gobierno hizo algo que dijo que iba a hacer, que era gobernar para los Maya Oro, en una visión de un Estado que era un lastre, una carga para el sector privado, que había que reducirle esa carga a los Maya Oro, porque si a los Maya Oro le iba bien, iba a haber un derrame para el resto de la sociedad. Eso lo dijo con palabra más, palabra menos, el propio presidente de la República. No estamos inventando nada. La teoría del derrame no funcionó jamás en ninguna parte del mundo, tampoco obviamente aquí en el Uruguay. En algo como que da la impresión de que echó un poquito para atrás el presidente, porque cuando fue a Argentina ahora, invitado por Milei,
el discurso del presidente trató de ser un poco más una reivindicación del Estado, que creo que, bueno, o sea que lo que será Milei, que al lado de Milei la calle Pou parece ballista, ¿no? Pero en lo que es la discusión interna, el Partido Nacional, el herrerismo en particular, tiene una visión negativa del Estado y una visión de fundamentalismo de mercado. Bueno, el Frente Amplio obviamente trabajó con una lógica distinta, que fue la de tener políticas de crecimiento, que este gobierno prácticamente no tuvo, porque dejó que el mercado lo resolviera y hace casi 2 años que no crecemos, con una lógica de inclusión social y cultural. Son 2 visiones bien distintas. Yo creo que en ese terreno el gobierno sí ha fracasado. Hay errores de política en algunas áreas, como por ejemplo en el tema cambiario, o en el tema de carecer de una visión de crecimiento. No se impulsó la ciencia, la tecnología, la innovación, la recapacitación de trabajadores. No se impulsó la competencia, ¿verdad? Sino más bien se regaló y se creó un monopolio en el puerto de Montevideo. Entonces ahí yo sí creo que hay errores. Algunas cuestiones positivas, uno puede encontrar alguna cosa positiva, pero, por ejemplo, una cosa que a mí me parece muy importante con la perspectiva de que todos estamos en deuda con una verdadera reforma educativa, fue el Plan Ceibal, que para mí es el germen de una futura reforma educativa. Bueno, esa es un área, acotada, pero área al fin, en la que este gobierno le dio continuidad, no solo en el trabajo, sino en la visión. Pero después es difícil encontrar otras áreas que hayan sido así. Ha habido cambios de lógica, de enfoque en un montón de políticas y sobre todo la obsesión en lo fiscal hizo que se recortaran los presupuestos en la educación, en la salud, en la vivienda, en el propio desarrollo social, en políticas de crecimiento, como decíamos hoy. Entonces, en lo que son el fracaso del gobierno en las promesas, sí, el grueso de las promesas del gobierno no se cumplieron. No, se dijo que no se iban a bajar salarios, 4 años de salarios más bajos. Que no se iban a bajar jubilaciones, lo mismo. Que no iba a haber aumentos de impuestos, hubo aumento de impuestos. Después hubo una rebaja que más o menos empardó el aumento anterior. Se dijo que iba a haber 50.000 viviendas que nunca aparecieron. Bueno, y muchas más promesas que no se cumplieron. Y además, creo yo, otra cosa así muy diferencial es que acá hubo una catarata de episodios de irregularidad, de falta de transparencia, de corrupción en algunos casos, que también son un diferencial muy fuerte, ¿verdad? Solo a modo de enumeración y sin entrar en cada uno de ellos, pero es la entrega del puerto, el pasaporte a Marcet, el caso Astesiano con pasaportes truchos, espionajes varios, favores a jerarcas, tráfico de influencias, el Ministerio de Vivienda entregando viviendas según el color político de la gente, el Ministro de Turismo queriendo contratar publicidad en un año donde no se podía hacer turismo, todo lo que pasó en el Ministerio del Interior bajo las narices del ministro para amedrentar y ocultar los temas vinculados al caso Penades, el acomodo masivo de una lista del Partido Nacional en Salto Grande, y sigue la lista. Bueno, yo creo que ahí en eso hay un diferencial importante. Nadie está a salvo ni de cometer errores, ni de que pueda haber algún episodio de irregularidad. El asunto es cómo se reacciona. Ahora, usted pone allí el acento en varios aspectos que usted entiende tienen sus características, y hay cuestiones que están en la justicia. La justicia ha hablado de una manera y de la otra en esos casos. Sí. Ahora, en el caso del puerto de Montevideo, usted ha trabajado con mucho detalle este asunto. Sí. La Fiscalía archivó esa denuncia. Archivó de manera sigue adelante la investigación en lo contencioso. Ahí está. Pero allí no se ha encontrado delito y usted lo mete en esa misma bolsa. No, yo hablo de la entrega escandalosa del puerto. Y sigo reafirmando, porque todo eso está en el Tribunal de lo Contencioso y es lo que tiene que dirimir el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que ese acuerdo y ese proceso, esa decisión se tomó violando la Constitución, violando las leyes, violando procedimientos. Y eso lo seguimos manteniendo. Lo que se archivó fue la órbita penal cuando se acusó a algunos jerarcas y que fue es una cosa, creo yo, también discutible.
lo del tema del abuso de funciones, que la Fiscalía, bueno, se inclinó hacia no tipificar el delito, a pesar de que los dos mismos informes de Fiscalía que archivan eso, dicen que hubo irregularidades y hechos pasibles de responsabilidad administrativa y política. O sea, ese archivo no es tan lineal tampoco. Después, bueno, va una cuestión más a una discusión más técnica sobre el tema de si hubo dolo o no hubo dolo, si sabían lo que estaban haciendo. Bueno, ahí ya entramos en un terreno que nosotros respetamos la decisión de Fiscalía, no compartimos, porque para nosotros que esa decisión tremenda de generar un monopolio y entregárselo a una empresa por 60 años se haya hecho sin un solo informe, ni técnico, ni económico, ni jurídico, bueno, se parece mucho a un accionar de abuso de funciones. Pero dejando incluso de lado esa cuestión en la órbita penal, la importante que es la órbita administrativa, porque es la que puede hacer que se declare nulo el acuerdo vinculado a la terminal en el puerto, sigue su curso y nosotros seguimos confiando que el tribunal va a ser consistente con una decisión que tomó en el año 2008, en donde ya le dijo a la empresa Catón Nací que no tenía derecho a una exclusividad y que en todo caso esa exclusividad, si el Estado quería darla, la tenía que dar por ley. Consistente con eso, esta decisión que tomó el Poder Ejecutivo sin ley, ¿sí?, viola la Constitución y viola varias leyes. Ahora, no quiero entrar de vuelta en el arcón de los temas viejos, porque no se trata de eso en la entrevista. Sí. Pero en su momento usted criticó cuando la presidencia de Antel decidió que se reexamine la causa por el caso del Antel Arena. Usted dijo en ese momento que eso era una cuestión política, así había una consideración política. Ustedes pidieron el reexamen de la causa de la entrega del puerto, como usted lo llama. Sí. ¿No había allí también una consideración política? Siempre hay consideraciones políticas, pero nosotros creemos tener base jurídica para eso. Lo mismo de entender Antel. Por supuesto, pero eso no quiere decir que yo... Lo que pasa es que lo de Antel es como muy claro cuál es la intencionalidad, creo yo. Además ya es algo que viene con más de una vuelta, pero no me parece mal que lo hagan y que las cosas se revisen todas las veces que se tengan que reducir. Uno puede opinar que hay algunos procesos que tienen claramente más una intencionalidad política. Eso me acuerdo que fue más o menos en el momento donde también se pedía el juicio político a Carolina Cose, ¿verdad? Que una base, ¿verdad?, en sentido político y jurídico. Pero vuelvo a decir que todo con transparencia se analice. Ahora, yo quiero la transparencia en todo. No que queden cosas en la nebulosa y nunca nadie deja en claro. ¿Cuál fue el verdadero involucramiento del presidente de la República en esa reunión en la que estaba el Ministerio del Interior, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el asesor estrella del presidente, que confabulaban para mentirle al Parlamento, gravísimo, y para ocultar y destruir información que le pidió la justicia, gravísimo? Y el presidente pasó a saludar. Se supone que era una reunión instigada por el presidente. Después el propio presidente dice, mi asesor Lafluf se comió un garrón, dijo. Pero pará, si él estaba ahí cumpliendo ese rol, si se comió un garrón es porque le estaba haciendo el mandado a alguien. ¿A quién? ¿Quién le dijo a Lafluf, andá y coordiná para ver si evitamos decirle esto al Parlamento o esto a la justicia? Lo mismo ahora que vuelve a saltar con el tema de chats de telefónicos, que el presidente, por ejemplo, estaba informado de el intento de cama que se le quiso hacer al presidente del PIT-CNT después de el desgraciado choque que tuvo. Digo, eso está fuera de discusión. Pero se quiso aprovechar esa circunstancia para hacerle una cama para terminar de matarlo, dicho por el propio jefe de custodia. Y se informó al presidente, y el presidente no dijo, no, pará, eso no se hace. No se pueden utilizar los servicios del Estado, el aparato del Estado para estos fines espurios, inmorales. No, él puso, perfecto. Y de esos ejemplos alguno más. O sea, eso te matan en la justicia, ¿no? Eso te matan en la justicia. Ahora sí. Pero esto es más político. Yo lo que estoy preguntando es, ¿cuál fue el involucramiento del presidente en esas cosas? ¿Cuál fue el rol del presidente en esas cosas?
no es tanto un tema penal, es un tema político, pero que en todo caso son innumerables muestras de falta de transparencia para obtener la resolución del Consejo de Ministros en que se aprueba el acuerdo con Catón Nasí. Tuvimos que terminar yendo legisladores a la justicia para que la justicia obligara al gobierno a que nos mostrara una resolución del Consejo de Ministros. Lo mismo para la información vinculada al caso Marcet, que la Cancillería no nos daba. Tuvimos que terminar yendo a la justicia para que obligara a la Cancillería a que nos diera la información, de la cual después saltó todo. A partir de ahí se vio lo del chat de H y demás. Exacto. O sea, lo que quiero decir es que este gobierno tiene claramente muy poco apego a la transparencia, sobre todo cuando queda claro que cuando las cosas saltan, el gobierno no queda bien parado. Senador, una última pregunta, ya cerramos el reportaje, estamos en el tiempo que habíamos acordado. Viene ahora las elecciones internas, luego las nacionales. En la elección pasada había una gran preocupación por el tema económico y por el tema seguridad. Hoy parece que el tema seguridad está por encima en las preocupaciones de los uruguayos. Así es. ¿Qué cree usted, que bueno, le toma la temperatura a la gente todo el tiempo en las recorridas, van a ser los temas que definan seguir o cambiar? Bien, hay infinidad de temas y esta entrevista lo demuestra, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos que tener un posicionamiento sobre todos ellos. Pero cuando uno va, tanto en las encuestas que preguntan eso, como cuando uno recorre el territorio, hay 3 o 4 cosas que son las principales angustias de la gente. Una es la inseguridad, el delito, la violencia, la penetración del narco en los barrios. Yo hice la campaña en 2019 y la verdad, el tema narco saltaba rápidamente en la zona metropolitana, en alguna ciudad tipo en Maldonado, en Colonia. Hoy, prácticamente en cualquier población, es uno de los temas que salta de manera inmediata. Con el impacto negativo que esto tiene en la convivencia ciudadana, en el hecho de que en barrios más complicados, el narco, que es donde tiene caldo de cultivo, los chiquilines dejan la educación antes. El modelo de éxito es el narco, ¿no? Entonces, tema seguridad, sin duda. Sobre eso quiero decir, nosotros no debemos hacer lo que hizo la oposición en 2019, que fue tratar el tema de la seguridad como botín electoral, de manera frívola. Cada cosa, a veces cada tragedia que pasaba en Uruguay, terminaba en la caricatura de renuncia a Bonomi. Y la solución mágica era: subimos pena, endurecemos la represión, pegamos 2 gritos en la policía. Claramente esa solución mágica fracasó, pero yo quiero decir que nosotros tenemos que tomar con mucha tranquilidad y seriedad el problema, porque es una angustia de la sociedad uruguaya y nadie tiene la solución mágica. Por lo tanto, nosotros ya desde el mes de enero planteamos como serenistas la necesidad de diálogo en este tema. Dejémonos de jugar a la política menor con el tema de la inseguridad. La sociedad uruguaya está angustiada por esto y no merece que la tratemos de botín electoral. Tengamos claro que hay que ir hacia un diálogo que genere orientaciones de mediano y largo plazo, lo que Sereñi llamaba políticas de Estado. Nadie tiene la solución mágica para un tema muy complejo que tiene múltiples dimensiones. No es solo la represión, como focalizó este gobierno, prevención del delito, inteligencia policial, rehabilitación. El panorama de cárceles es cada vez más tenebroso. Volver a fortalecer el combate al lavado de dinero, que es la forma en la que los narcos blanquean sus ganancias, etcétera. Un segundo tema es el del empleo. Los números macro de empleo no dan mal, pero hay que escudriñar un poco más eso, ¿verdad? El año pasado se crearon 40.000 puestos de trabajo, todos ellos informales, de horarios bajos, de salarios bajos, no apegados al ser informales, no ligados a la seguridad social o al sistema de salud. No es algo para festejar, digamos. Y cuando uno recorre el país, el tema del empleo está candente, de cómo llegar a fin de mes. Un tercer aspecto, creo yo, tiene que ver con la educación. Los uruguayos, por suerte, seguimos pensando que la educación es la llave para el desarrollo y para el desarrollo de los chiquilines y las chiquilinas. Por lo tanto, también ahí uno dice, en los gobiernos del frente todos los indicadores educativos mejoraron,
pero modestamente. No hicimos una reforma profunda del sistema. Para mí, una reforma de verdad es la que genera un sistema educativo que le otorgue a la gurizada las capacidades de afrontar el mundo de hoy. Un mundo complejo, incierto, dinámico, tecnológico, difícil. El germen creo que sí lo hicimos, como decía hace un rato, que fue el Plan Ceibal. Este gobierno prometió una gran reforma con aquel documento de EDUI 21, que yo creo que podía tener cosas positivas y quizás otras no. Ese documento se armó con gente de todos los pelos políticos. Sin embargo, el gobierno en un momento dijo, no, pará, esta reforma cuesta 1,5 puntos, 2 puntos del producto, nosotros no vamos a aumentar el presupuesto educativo, al contrario, después quedó claro que lo bajaron. Con lo cual, fue al cajón de las promesas incumplidas, lo degradaron en lo que le llamaron transformación educativa, que al final no sabemos muy bien lo que es, porque hubo muy poca discusión en la comunidad educativa, porque a veces terminan discutiendo si esta materia sí, esta materia no, cuántas horas por semana, si primero, segundo y tercero mejor le llamamos séptimo, octavo y noveno, pero no cambiamos más nada. También ahí nadie tiene soluciones mágicas, también ahí son temas que no se van a resolver en un periodo de gobierno, también ahí se necesita diálogo y política de Estado. Y el cuarto punto que quiero enfatizar en esta misma lógica es la del combate a la fractura social. El Uruguay está cada vez más desintegrado, no hay mundos paralelos, hay mundos que cada vez están más lejos, que divergen. Y ahí interactúa con todo lo anterior, por lo que decía hoy, barrios vulnerables donde el narco pulula, en donde la educación decae, en donde el modelo de éxito y las perspectivas de empleo están más vinculadas al narco que a actividades lícitas. Y también ahí yo creo que el Frente hizo mucho, obviamente, en el terreno social, en una bajada brutal de pobreza, 1 millón de personas salieron de la pobreza en el gobierno del Frente Amplio, mejoró la igualdad, hubo más oportunidades, pero hay que reconocer que cuando llegamos al núcleo duro de la pobreza también nos trancamos, porque ahí ya no es solo tener algunas políticas generales o de transferencias, que son importantes, sí, sino que hay que atacar los territorios de manera integral con un conjunto de políticas. Transferencias sí, pero además inversión en vivienda, en saneamiento, en iluminación, en seguridad, en calle, en actividades deportivas, en actividades culturales. Porque hay que cambiar el hábitat y las expectativas y las perspectivas de la gente allí. Y eso es otra cosa que no se va a resolver en un gobierno. Por eso es que necesitamos diálogo, política de Estado, que haya políticas consistentes que atraviesen las administraciones de gobierno. Ir a los bandazos de política en estas cosas no resuelve nada. Después hay otras 8.000 cosas, que faltan medicamentos en salud, que no aparecen en las viviendas, que no se cuida el ambiente, que hay una reducción de derechos en muchas áreas. Todo eso se puede discutir. Pero la gente te dice a mí la corrupción, pero la gente te dice, sí, todo eso es muy importante. Pero a mí, priorizame empleo, seguridad, educación y una mayor integración social. Mario Vergara, senador del Frente Amplio, líder de Fuerza Renovadora y Convocatoria Serenista, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Ha sido un gusto.